Horacio, estás muteado. Ahora, ¿se escucha? Ahora sí. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto tener de invitado hoy en el Café Político a Edgardo Moca, politólogo, periodista y por sobre todas las cosas, como él dice, militante político. Hace 52 años, recién nos estaba comentando, de que comenzó con el Cordobazo. Así que, bueno, el tema que lo convocamos es pandemia y política, así que Edgardo, te agradecemos nuevamente tu presencia acá en el MacNordó de La Plata. Te, te paso la palabra. Bueno, bueno, muchas gracias por la invitación. Es una nueva modalidad de la amistad la que estamos practicando, porque antes las reuniones eran en el año 2016, fines del 2015, principio del 2016. Algunos de nosotros tuvimos una agenda muy cargada porque íbamos de un lado al otro del país, con las plazas del pueblo, con la gente que buscaba reorganizar frente a lo que consideraba con bastante razón el principio de una tragedia política. Y se extraña eso. Sería lindo que nos comprometamos a hacer alguna vez esto viéndonos las caras en la querida ciudad de La Plata, donde laburé mucho tiempo, donde tengo muchísimos amigos y amigas. Así que esa es lo primero que yo quería decirles. Bueno, el tema más o menos está formulado en los términos de pandemia y política, ¿no? Y está muy bien porque voy a empezar por una provocación, como me gusta a mí, porque hay algunas personas del campo nuestro, para decirlo de alguna manera, que tienen como una especie de eslogan en el sentido de que basta de hacer política con la pandemia. No hay que mezclar la pandemia con la política. Quieren sacar provecho político de la discusión de la pandemia. Yo creo que eso es bien intencionado y uno entiende que se trata de la denuncia de cierta gestualidad muy perniciosa que ha aparecido entre los poderosos del país, ¿no? No solamente en la oposición, en tanto fuerza organizada que quiere ganar una elección, sino en términos de lo que Maquiavelo llamaba los grandes. Maquiavelo decía, en toda ciudad hay dos humores, el de los grandes y el del pueblo. Y el príncipe tenía que tener en cuenta todos los humores, pero tenía que estar siempre del lado de los humores del pueblo. Ese es el Maquiavelo verdadero. Después nos vendieron un Maquiavelo tramposo, mentiroso, taimado y demás, porque como todas las figuras que han defendido causas populares, cada uno en su época, ¿no? Siempre existe esa especie de desconfianza básica. Si está defendiendo a los pobres, es porque de alguna manera quiere usar a los pobres, quiere manipular a los pobres, y sobre todo lo más peor es que nos quiere joder a los ricos, ¿no? Que manipule a los pobres es un problema de los pobres, pero el problema es que nos quiere manotear parte de lo que nos quedamos nosotros. Yo no coincido con esa idea de la queja por la politización de la pandemia, porque estoy muy convencido de que la pandemia es un hecho político. La pandemia en sí misma es política, porque la pandemia no surge no surge de la nada la pandemia, ¿no? No surge de la nada la pandemia. La pandemia surge de un tipo de civilización que hemos construido los seres humanos. Y el problema que tenemos los seres humanos hoy es que estamos combatiendo contra la pandemia, pero detrás del surgimiento de la pandemia hay una pregunta muy profunda sobre los modos de vida, sobre los modos de vida automáticos que se desarrollan bajo el reinado del capitalismo. Con el trato que los seres humanos hemos entablado con la naturaleza, con el trato que los seres humanos hemos instalado con los otros seres vivos que pertenecen a este planeta,
bajo la idea de que los seres humanos somos los reyes y los privilegiados por Dios en el mundo y tenemos derecho a hacer y deshacer lo que queramos con el resto de los seres vivos, eso, ¿acaso la pandemia esté marcando un punto límite? Si la humanidad organizada políticamente no decide ponerle un límite a estas prácticas, a este modo de vida, ya nos lo está mostrando la realidad, porque nosotros en el 2020 decíamos, bueno, cuando pase el invierno en 2020, y ahora decimos no, porque después viene la cepa de Inglaterra, la cepa de Sudáfrica, una época de definiciones globales, porque este es el mundo que hemos sabido hacer. Y es un mundo que está bajo la hegemonía de un modo de pensar. ¿En qué consiste ese modo de pensar? Consiste en que los seres humanos estamos obligados a seguir las reglas del capital, a conformarnos como capital humano, ¿no? A planificar nuestra vida. ¿De qué modo? Planificar nuestra vida de defender nuestra condición en el interior de una civilización capitalista, es decir, el individuo, su familia, sus hijos y a lo sumo sus relaciones más cercanas son el único horizonte. No hay un horizonte en tantos seres humanos, no hay una comunidad. La recomendación bibliográfica que yo hago sobre estas cosas no remite solamente a los textos de Marx, que si a ustedes les interesa podemos visitar también. Pero a mí me gusta mucho hablar en los términos que habla el Papa en las encíclicas, ¿no? En los documentos, ¿no? Fratelli Tutti es un documento que merece ser leído, estudiado, discutido, porque forma parte de un momento de la civilización, un momento en el que aquellos que venimos de tradiciones políticas, digamos así, revolucionarias, marxistas, o peronistas, o en general este, combativas del régimen político, del régimen de los ricos, nos estamos cruzando con formas del pensamiento que no tienen el mismo origen. Y creo que ese es un dato que hay que mirar con atención. La pandemia es política porque la pandemia surge del capital. La pandemia surge del capitalismo. Solamente puede surgir un fenómeno como la pandemia en las condiciones del mercado, del consumo y de las prácticas del capital, ¿no? Ahora Estados Unidos está montando este intento de demostrar que la pandemia tiene origen en una confabulación china, ¿no? El capitalismo siempre se va a mover bajo esa lógica en la que las prácticas de capital no tienen nada que ver con las desgracias. Las desgracias tienen que ver con los que desafían el capital o con los que están enfrente de la expansión ilimitada e irracional de los poderes del capital. Y la pandemia es una crisis del capitalismo. Una crisis dentro de otra crisis que ya existía, que la preexiste a la pandemia, que es la crisis de un sistema que en los años 70 abandonó la primacía de la producción, de la distribución, de los equilibrios macroeconómicos, para introducir una especie de dictadura salvaje del capital. La plusvalía y la ganancia como eje conceptual, como eje espiritual de la vida de las personas. Y en esa civilización vivimos, y vivimos incluso aquellos que nos rebelamos y aquellos que impugnamos y aquellos que discutimos ese modo de vida, estamos inmersos, estamos metidos en esa lógica. Nosotros hemos encontrado siempre, desde los años de Cristina e incluso de Néstor, el expediente de impugnar a los medios de comunicación. Yo no necesito decir nada sobre esto porque alguno de ustedes me puede llegar a conocer de lo que yo dije durante años en un programa de televisión
en 678. O sea, yo no tengo ningún problema en decir qué son los medios, qué son los empresarios de los medios y qué son incluso la masa de periodistas que trabaja de modo resignado, para decirlo de una manera dulce, bajo esa lógica. Pero yo creo que los medios de comunicación son nada más que una herramienta. Lo que produce sentido no son los medios de comunicación, lo que produce sentido es la vida en la que estamos viviendo. En la que estábamos viviendo antes de la pandemia y en la que ahora estamos viviendo con más sufrimiento todavía, que es la idea de que el único sentido de la vida lo da la propiedad, lo da el capital, lo da la fama, lo da el dinero. Y eso es el patrón que estamos viviendo hoy, porque hoy estamos asistiendo, la pandemia ha permitido no nacer, porque ya venía de antes, pero le ha dado oportunidades nuevas a una visión del mundo que es el irracionalismo histérico del capitalismo. Que el mundo se destruya, pero que no deje de girar la rueda capitalista, que no dejen de abrir los negocios, que no dejen de funcionar las escuelas, que no dejen de venderse y comprarse cosas, y que el que quiera cosas que las compre y que gane el dinero que necesita para comprar esas cosas, y el que no logre juntar el dinero no tiene derecho a nada. ¿No? Parece una exageración, pero si nosotros nos ponemos a pensar en la nervadura que tiene la argumentación de la derecha, está ahí. La derecha que no es solamente hoy la voz de los más poderosos, la voz de ese 1% que tiene la riqueza del 80% de la humanidad. Esos son los que realmente tienen atados los piolines, pero hay una masa de miles de millones de seres humanos en el planeta que converge con esa mirada y cree que el mundo va a ser más feliz si decretamos la finitud de los estados, la finitud de los parlamentos, la finitud de los partidos, la finitud de la lucha de clases, la finitud de los sindicatos, la finitud de todo lo que molesta, de todo lo que hace ruido a ese funcionamiento automático del capitalismo. Además, entre los argentinos la pandemia nos toma en un momento político muy, muy especial, muy interesante y potencialmente muy luminoso, a pesar de todas las malas noticias con las que chocamos día a día, que es el momento en el que, a partir de una decisión de Cristina Fernández de Kirchner, anunciada al pueblo el 18 de mayo del año 2020, el 18 de mayo del 2020, emprendimos un proceso de construcción necesario y al mismo tiempo doloroso, en el que tenemos que crear condiciones para ganar elecciones, pero además para gobernar, considerando toda la realidad de la Argentina y no solamente considerando el entusiasmo, la pasión y la buena voluntad de aquellos que empujamos esto de modo incondicional. Que hay que ganar voluntades por fuera de nuestro espacio espiritual. Eso tuvo un éxito categórico, y la verdad es que el éxito categórico, el modo en que finalmente se dio, refuerza la claridad y la visión política, la visión histórica de Cristina. Porque si las cosas hubieran terminado con el resultado de las PASO, donde le sacamos casi 20 puntos de distancia al segundo, bueno, no es que hay que imaginárselo. En ese momento yo me había asumido como defensor de la propuesta de Cristina. Más de uno me decía, che, pero ¿no te parece a vos que no hacía falta tanto? ¿No le dimos espacio a gente que no había que darle espacio cuando en realidad podíamos ganar sin esa gente? Bueno, siempre esas cosas ocurren en cualquier orden de la vida. Después que se juega el partido y se sabe el resultado, siempre aparecen los técnicos del caso para explicar cómo tiene que ser la táctica, digamos, ¿no? Ahora, el problema es que después hubo una segunda vuelta en la que las fuerzas
las fuerzas que votaron a un gobierno corrupto, espiador, violador de derechos humanos, arruinador de la economía, entregador de la soberanía, endeudador de la manera más violenta y corrupta, ese espacio sacó el 40% de los votos. Es estremecedor, pero hay que asumirlo como tal. No se puede pensar la política y pensar la pandemia sin pensar eso que ocurrió entre los argentinos. Y sin pensar en que Argentina logró diferenciarse en su momento de un proceso que venía para atrás, porque cuando se hicieron las elecciones argentinas, veníamos de la derrota en Brasil, de la derrota en Ecuador, de la derrota y el golpe en Bolivia, de la derrota en un conjunto de sitios de América Latina, bueno, de la tremenda presión que se pretendía definitiva sobre el gobierno de Chávez y el proceso venezolano, ¿no? Ese era el marco que nos rodeaba, era eso. Está bien, en el medio estaba lo de Chile, que había un despertar popular, pero el despertar popular todavía estaba en la calle y no estaba en las urnas, como está ahora con el triunfo por el tema de la Constitución. Es decir, que Argentina jugó un papel, Argentina con la decisión estratégica de Cristina Kirchner jugó un papel en la lucha por revertir una tendencia que se había creado, con Correa perseguido, con Evo preso, con Lula preso, perdón, con una avanzada que pretendía revertir definitivamente los avances que habíamos logrado en la década, en los primeros años del siglo XXI. Eso ahora está más disputado. En Ecuador ganaron la segunda vuelta, raspando, en un proceso electoral también muy discutible desde el punto de vista de su desarrollo, pero en el medio tienen un caso como el chileno, un caso como el de Chile, en el que se ha producido una revolución. Chile es un proceso revolucionario. Revolucionario por sus sentidos. Yo creo que el kirchnerismo es revolucionario, pero es revolucionario en el sentido de la dirección de su avance, pero no de los modos, porque Néstor Kirchner ganó la elección en una segunda vuelta que no se hizo, después de sacar el 22% en la primera elección. Es decir, fueron acontecimientos que fueron confluyendo y que crearon las condiciones para que un líder histórico inesperado produjera un viraje en la historia de la Argentina. Pero en Chile no, en Chile fue un proceso revolucionario. Si uno tiene que decir hoy, a esta altura del siglo XXI, ¿qué entiende por revolución? Yo diría, es un cambio de poder que tiene su origen en la movilización popular y la acción independiente del pueblo. No le pidamos más al concepto de revolución, porque si no vamos a caer en que solamente son revoluciones las que se parecen a las del siglo XIX, como la Revolución de Mayo, o a principios del siglo XX como la Revolución Rusa, o a mediados del siglo XX como la Revolución China. Son revoluciones, cada una además distinta de la otra. Pero el concepto de revolución más íntimo, más vital, es el cambio de poder basado en la movilización del pueblo. Y eso es, y ojalá siga siendo, la experiencia de Chile, donde tenemos una mayoría de constituyentes, una importante mayoría de constituyentes que no se conocen entre ellos, que no responden a partidos políticos previamente existentes, que repudian en buena medida la experiencia de algunos de esos partidos preexistentes. Entonces estamos asistiendo a una situación muy especial, porque los síntomas de descomposición civilizatoria que están apareciendo son evidentes. Nada más que pensar en la concentración enorme de la distribución de vacunas en términos internacionales. ¿Quién se quedó con las vacunas en términos internacionales? Nos muestra un mundo que no se puede. Si uno le cuenta, si pudiéramos contarle a habitantes de otro planeta qué es lo que ocurre con la distribución de las vacunas, porque a veces
Hablar de cómo se distribuye la riqueza parece una cuestión muy abstracta. El 1% de los habitantes del planeta se queda con el 80% de lo que produce el trabajo humano. Pero eso es muy abstracto, ahora, porque eso es la acumulación del dinero. Pero cuando lo que se acumula no es el dinero, sino la expectativa de sobrevivencia, como es el caso de las vacunas, la cuestión se hace un poco más tenebrosa, ¿no? Y lo otro, para ir, a ver, sí, ya podemos ir entrando en la conversación, que va a ser seguramente el mejor momento, ¿no? Pero están ocurriendo cosas en el propio mundo de la intelectualidad y de la tecnocracia del capitalismo. Hay pronunciamientos, discusiones. El foro de Davos produce pronunciamientos que hablan de la conciencia y el temor que tiene un sector de la clase capitalista ilustrada, de que la falta de sensibilidad de los estados y la falta de disposición de los ricos pueda llevar a un mundo donde no puedan habitar ni los ricos ni los pobres, donde salir a la calle sea un costo de un nivel de riesgo demasiado alto. Hay unos 15, 20 países que no tienen una sola vacuna, ¿no? No tienen ni una vacuna. Chad, Burkina Faso, no me gusta hacer el enunciado porque parecen clichés del mundo miserable. Y yo creo que hay que pensarlo como expresiones del mundo de los humanos, porque ahí vive gente que no tiene en absoluto la culpa ni del surgimiento del COVID, ni de la injusticia, ni de la desigualdad, pero están sometidos a un régimen de muerte casi sin pena ni gloria. No se entera nadie de lo que les pasa a ellos, y nuestra prensa hegemónica lo traduce en términos de países que se quedaron afuera del mundo. Como no son países protegidos por el capitalismo y por el imperio, y nadie aboga por ellos, no hay que ni siquiera preocuparse demasiado. Es parte de los residuos, ¿no? Es parte de los daños colaterales. Esa es la expresión que acuñó el guerrerismo norteamericano cuando se habla de los muertos porque cayó una bomba en determinado lugar. Y bueno, no habíamos pensado tirar esa bomba, pero toda conflagración, toda guerra tiene daños colaterales, y en este caso le tocó a esa gente. Ahora, como la charla tiene el título Pandemia y elecciones, yo digo que ya estamos entrando en un periodo electoral. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es reforzar la fe y la pertenencia al dispositivo que creó Cristina Kirchner y que preside desde el punto de vista constitucional Alberto Fernández. Hay que renovar la fe. ¿Eso quiere decir que hay que estar de acuerdo en todo? No. Nosotros, en el grupo que tenemos, que se llama 18 de mayo, justamente por el día que, bueno, está ahí Amado Vudú, algunos de ustedes deben saber, hacemos una reunión todos los jueves de 8 a 10 en Zoom, con Amado Vudú, con Ricardo Arón, viene habitualmente Horacio González, Jorge Alemán, y nosotros ahí tenemos una discusión que es fuerte, porque están los compañeros que con toda corrección y con todo derecho marcan las zonas grises de la gestión de este gobierno, ¿no? Marcan el tema de la hidrovía, marcan el tema de Vicentín, marcan un montón de temas que son reales. Pero estamos muy unidos en torno a la siguiente definición. Nosotros estamos adentro de esto, y nuestro único sentido, en tanto militantes políticos, en tanto gente que tiene opinión, tiene herramientas comunicativas, es sostener y profundizar esto. Por fuera de esto no hay nada. Eso no quiere decir que eso opere como un chantaje. No critiques porque si criticás favoreces lo más monstruoso que hay en Argentina. No funciona eso, porque los que hacemos la política no somos 5.000 o 20.000 o 100.000 personas, sino que son decenas de millones de argentinos y argentinas. Y a ellos hay que representar, con ellos hay que dialogar, ¿no?
Entonces hay que ser conscientes de las limitaciones, pero a ser conscientes además que Argentina, con todas sus limitaciones, hoy en América Latina, es el país que sacó de la soledad al gobierno mexicano y está entablando una relación estratégica de colaboración. Ayudó a que Evo y García Linera estén vivos y estén libres y a que haya un gobierno popular en Bolivia. Ayudó al movimiento popular chileno, ayudó al movimiento popular ecuatoriano y viene entablando un sistema de relaciones internacionales, un sistema muy inteligente y muy dúctil en la relación, por ejemplo, con la República Popular China. Ustedes saben que Alberto Fernández va a ser el único presidente, el único presidente latinoamericano que va a estar presente en la celebración del centenario del Partido Comunista Chino. Eso es un ritual, no es que ahí Alberto va a poder pedir guita para pagar la deuda externa, porque esto, a veces se reduce la política a pero la acción geopolítica, por quién se convierte en la primera potencia y cómo, no solamente la primera potencia, sino cómo se alinean los estados nacionales en fuerzas regionales, en políticas de alianzas, en la dirección de qué sociedad se alinean. Y me parece que Argentina está muy bien colocada en ese punto. No es una cosa estable ni homogénea, cada tanto tenemos patinadas, cada tanto aparece algún comunicado de la Cancillería confuso en relación a Venezuela. Pero como línea, y si uno mira lo que nos rodea, si uno mira que Argentina dejó de formar parte de ese vergonzoso esperpento que fue el Grupo de Lima, conducido por Estados Unidos con la ayuda del jefe de la OEA, de Almagro, bueno, yo creo que estamos en una ruta importante, interesante, y eso hay que defenderlo. En la elección hay que defender eso, y hay que, mientras defendemos eso, exigir, por ejemplo, que volvamos a la política de ayudas que tuvimos en el año 2020, en el año pasado, que empezamos a recuperar algo de eso, pero que tenemos un profundo atraso, porque le pedimos a todas las personas un enorme esfuerzo y hay personas que están en situaciones muy difíciles desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista de la alimentación, desde el punto de vista social, y no se puede demandarles una actitud disciplinada y correcta en torno a la lucha contra la pandemia sin asegurarles el pan diario. Creo que eso tendría, y creo que ahí interviene una cosa que se está peleando en el interior del espacio nuestro, que es ¿cuál es la prioridad? ¿Cerrar rápidamente con el fondo o alimentar a todos los hogares argentinos? No es que estemos cuestionando, descalificando, creo que todo es una cuestión de conversación, de precisión, ¿no? Porque se está llegando a un punto interesante porque hubo una rectificación desde un momento que se había cerrado la canilla del Estado para el socorro de las personas necesitadas en aras de mantener los equilibrios del presupuesto, cuando ningún país del mundo tiene en el centro de su agenda el equilibrio de sus presupuestos, cuando Biden en Estados Unidos está llamando a abrir la canilla del gasto público porque hay que reactivar la economía. ¿Por qué? Porque si no, China se los come crudo, porque en China no hay problema de... La pandemia fue un problema rápidamente resuelto. Y la tendencia económica, social de China es una tendencia ascendente. Después hay problemas que hay que discutir y seguramente se dan procesos largos de conversación, pero me parece que Argentina está bien situada en el mundo y eso es muy importante, no es secundario. Tener negociaciones amplias con todos los países del mundo, no respetar las fronteras ideológicas que nos quieren imponer, como lo hicieron a través de la campaña de los medios de comunicación con el tema de la vacuna china, la vacuna rusa, la vacuna la vacuna cubana. Yo creo que los argentinos queremos todas las vacunas y especialmente las argentinas, que también las vamos a fabricar. Pero mientras fabricamos las argentinas tenemos que abrirnos a la colaboración con todos los países del mundo. Con Pfizer también, siempre que los reclamos y las demandas de Pfizer no ataquen la soberanía nacional, digamos, ¿no? Es lo que siempre debimos hacer
y lo que Macri no hizo, y por eso tenemos el país en el estado de desastre que tenemos. Bueno, yo les pido que armemos una conversación, así lo hacemos más entretenido. Bueno, te voy leyendo y si alguien quiere hacer alguna pregunta, con gusto se puede desmutear. Te leo esta pregunta en relación a la fecha, ¿no? Dice, dada la fecha de hoy y que es tu origen en la militancia, ¿podrías establecer una relación entre aquello que se dirimía en el Cordobazo y la actualidad? Qué linda pregunta. Difícil la pregunta porque han pasado 52 años. Es muy interesante la pregunta porque si me la hubieran hecho hace 20 años, hubiera sido un apuro muy puro, una situación, 20 años que estamos hablando, de la década del 2000. No, 20 años ya por ahí lo tenemos Néstor, ya ahí ya hay un eslabón de enlace. Pero un poco más atrás, el cordobazo había quedado como una nostalgia de personas mayores que habíamos soñado con un mundo distinto. Pero el capítulo ese ya se había terminado. Ahora está esto, ¿no? De los 90 en adelante lo que estaba era esto, es el neoliberalismo. Y hay otra cosa que yo quisiera aprovechar para decir, para entrar con esta pregunta, es la revalorización de una etapa política y de una generación política. Es la mía, por otro lado, pero más allá de que sea mi generación, creo que hay que levantar esa especie de espíritu silenciador, ese espíritu vergonzante sobre lo que fue lo que se llama la generación de los 70, que yo prefiero llamar la generación del cordobazo, porque el embrión de las luchas de los 70, en todas sus formas, estuvo en Córdoba en esos días. Yo tenía 17 años y miraba por la televisión de mi casa de Aedo, miraba a los caballos de la policía montada y del ejército que iban a reprimir a los manifestantes, tropezarse con los rulemanes que le tiraban los estudiantes y los laburantes, y rodar en el suelo desparramado ellos y los caballos, ¿no? Y eso era una metáfora extraordinaria de la capacidad de la resistencia, de la capacidad del ingenio, de la capacidad de las formas de lucha que tienen violencia, porque tirar a un policía, hacerlo revolcar por el suelo no es una caricia. Tienen violencia, pero tienen un nivel de justicia y de reclamo histórico justificado enorme. A tal punto que el cordobazo fue el 29 de mayo del año 69 y a fines del año 70 no quedaba nada de la dictadura de Onganía. Tuvieron que cambiar a Onganía por Levingston y más tarde a Levingston por Lanuse y llamar a elecciones y traerlo a Perón, o por lo menos permitir que vuelva a Perón. Y que, bueno, entonces después ese espíritu del cordobazo se ramificó y hubo diversas formas de interpretar la acumulación de fuerzas por la democracia y por un gobierno popular. Entre ellas estuvo la experiencia de la violencia armada, de la guerrilla. Entonces, esa circunstancia fue aprovechada para englobar todos los fenómenos bajo la forma, sobre todo bajo la forma más la forma final de la experiencia guerrillera, que fue la experiencia de los atentados, la experiencia de las acciones en ausencia absoluta de movimiento popular que la sostuviera, ¿no? Entonces se generó el caldo de cultivo para hablar de la teoría de los dos demonios. Entonces se redujo la experiencia gloriosa de los años 70, iniciada por el cordobazo, a una experiencia de chicos aventureros, de pibes nacidos en hogares de clase media que quisieron rebelarse contra sus padres y contra su clase y produjeron un desastre. Al margen de todo lo que fue el clima, las formas, la experiencia,
que no nace tampoco en el Cordobazo, porque el Cordobazo a su vez es hijo de un proceso que abrió la Revolución Cubana a principios de la década del 60, ¿no? De la experiencia, de la cercanía de la revolución, de la posibilidad de la revolución y de la posibilidad de construir un mundo distinto. Una experiencia llena de oscuridades, porque hubo también quienes interpretaron los procesos como la magia de la acción armada de grupos. Y yo nunca coincidí con eso, y creo que es una versión equivocada, pero no justifica que toda esa etapa pueda encerrarse en esa idea que en el fondo termina en la idea de los dos demonios. Estaban los militares criminales y estaban los guerrilleros que también eran criminales, y entre unos y otros hicieron que en la Argentina fuera un desastre. No fue esa la historia. La historia del Cordobazo nace en realidad en 1955, para hablar de fenómenos argentinos. Nace cuando un gobierno popular fue, no solo un gobierno popular, una masa de personas que estaban inocentemente caminando por la Plaza de Mayo fueron asesinadas como si fueran cucarachas por aviones que tiraban bombas desde el cielo, ¿no? Nunca hablamos de eso. Yo les voy a decir, me voy un cachito, un minuto de la hilación que estoy haciendo para decir, yo hice toda la primaria en escuela pública, toda la secundaria en la escuela pública, toda la universidad en la escuela pública. Lo mismo pasó con mis hijos, pero en este caso no tiene nada que ver. Pero ustedes saben que no hubo una sola clase, no hubo una sola referencia, no hubo un solo pizarrón que dijera lo que pasó en junio el 16 de junio de 1955. No había noticias. Yo sabía que había ocurrido eso, porque mi papá, cuando yo tenía, supongo que 6, 7 años, un día estábamos caminando por la Plaza de Mayo y me mostró el Ministerio de Hacienda con los agujeros. Acá yo estaba ese día porque mi viejo dice, no sé, decía que había estado ahí, que había tenido que guarecerse. Y entonces yo quedé con ese relato de la niñez, pero es una cosa muy esquizofrénica, como a mí mi papá me contó que hubo aviones que tiraban balas desde el cielo y gente desparramada sangrando en la calle, y la escuela pública no me dio una sola información sobre eso. Cristina Kirchner en el año 2008, después de la crisis del campo, hizo un acto de desagravio y de homenaje a las víctimas. El primer caso de desagravio a las víctimas 53 años después de que ocurrió la salvajada esa. Este es el país en el que vivimos. Hay que hacerse cargo de esto. Hay que hacerse cargo de que cuando uno habla del Cordobazo, de la rebelión de la juventud de los 70, hay que hablar de eso, porque si no, todo parece un juego de locos. A los pibes se les ocurrió agarrar las armas y salieron a matar militares. O sea, una forma de contar la historia absolutamente perversa y funcional a los dueños del país, porque en el fondo los que escribieron esa historia son los dueños del país. Son los que salen en camionetas cada vez que hay alguna medida para distribuir el ingreso y apretan gente y chantajean y provocan. Es decir, hay una especie de Argentina que se siente a sí misma poderosa más allá de cómo salgan las elecciones. Entonces, vuelvo al principio. La generación de Cordobazo fue un gran momento de rebelión contra ese modo de pensar el país. Y después muchos de los militantes de Cordobazo murieron bajo la represión más cruel de un proceso dictatorial que hemos derrotado, que les hemos hecho juicio, que hemos dictado popularmente el nunca más, pero que todavía el nunca más le quedan tareas. Porque ahora nos damos cuenta que mientras gobernaba Macri, los grupos de tarea de la dictadura cívico-militar se convirtieron en grupos de tareas del Poder Judicial mafioso y del gobierno mafioso. Y eso son deudas. Y si realmente queremos la paz, como dicen ellos que quieren la paz, si queremos la paz, la reconciliación entre los argentinos, que es un buen objetivo, un buen propósito, el único camino para establecer ese fin es la justicia y la verdad, como lo logramos con la dictadura cívico-militar, gracias
a las madres, porque en el medio yo quiero decir, si hay alguien, si hay una persona que estableció un límite a la idea de los dos demonios, a la idea, aunque no sea de los dos demonios, sino de los chicos equivocados, idealistas, que salieron a matar un poco irresponsablemente, si alguien rescató a los militantes del Cordobazo y a los militantes de la década de 70, esa persona se llama Eve de Bonafini. Y por eso tiene el odio concentrado que tiene, porque la Eve no le sacás nada que sea políticamente correcto. No le haces decir nada a cambio de prestigio, a cambio de dejarla en paz, porque la vuelven loca todo el tiempo están haciéndole operaciones en contra. Bueno, ese es el Cordobazo como me sale hoy. Bueno, te leo otra pregunta. Después de una reflexión de Sergio, dice, la pregunta es cómo mejoramos la comunicación para que el pueblo no sea engañado por los medios hegemónicos. Bueno, la primera cosa que se me ocurre es que esto que estamos haciendo acá es comunicación. Poner la idea de comunicación en un registro bien amplio, bien diverso. Los militantes de esto tenemos que ser comunicadores, aprender a comunicar. Lo digo no por nadie, lo digo por mí. Tenemos que saber hablar mejor, no mejor en el sentido del lucimiento personal, mejor en hablar al corazón y al cerebro de las personas sencillas de este país, porque tenemos formas y tenemos clichés que la propia época de 678 y la época del cristianismo, también, ¿no? El poder real, expresiones que nosotros las decimos y todos la entienden porque vivimos en el mismo clima. Pero hay que encontrar mejores maneras más que le hablen más al corazón de la gente sencilla. Después está la cuestión de la comunicación pública. En eso yo voy a ser muy sincero, yo no estuve de acuerdo y sigo sin estar de acuerdo con la idea de que la televisión pública y la radio pública no tengan que hacer política. Creo que es un error. Esto lo dijo Alberto Fernández, y lo dice. Si se lo pregunta, si hacen una reunión con él, le va a decir esto. No, la televisión pública tiene que estar para la educación, para la cultura, pero no tiene que hacer política. Es un error, porque todo lo que se hace en cualquier orden de la vida, en un mundo y en un país atravesado por las tensiones dramáticas que está atravesado el mundo y la Argentina, todo lo que se hace, todo lo que se dice es política. Y me parece que regalar el espacio de la televisión pública a la nada, la verdad es que yo ni siquiera puedo hacer una crítica a la televisión pública porque no la veo la televisión pública, porque no me interesa la televisión pública. Y eso es un dolor, porque yo estoy a favor de este gobierno y a favor de que exista una televisión pública fuerte, de que haya guita en la televisión pública, de que haya mucha producción, buena producción. Es cierto, está la cultura, la educación, pero ¿cuál es el problema de que frente a una cadena infernal de gente que está mintiendo, que está llamando a tomar dióxido de cloro y mata gente de una manera infame, haya una masa de conversación, de reflexión política que combata eso? Combate, eso no tiene nada de autoritario. Se puede revisar lo que se hizo en los tiempos de Cristina. Yo no tengo problema ni me enamoro del pasado. El pasado es el pasado. A mí lo que me gustaría es aprovechar el pasado para pensar el presente y el futuro. Y no descartarlo, no tirar al bebé junto con el agua sucia de la bañadera, porque ahí hay mucho de precioso, mucho de rico, mucho de cosas que no tenía antecedentes. No había habido un antecedente de librar una batalla ideológica, política y moral de las características que tuvo ese momento. No lo digo solamente por el programa que estuve yo, digo por el clima que transmitía la radio pública, la televisión pública. Yo creo que hay que recuperar eso. Recuperar quiere decir mejorarlo, quiere decir corregirlo, quiere decir criticarlo, pero persistir en una línea de generar una comunicación popular, democrática, federal. No puede ser que el sistema de medios de la Argentina funcione como si la única cosa que sucede en la Argentina fuera de la General Paz para acá.
bueno, lo estoy diciendo frente a compañeros que viven de la General Paz para allá, pero compañeros que viven en una ciudad que se las trae, digamos, que tiene importancia propia. Pero no importa, no importa la ciudad donde uno viva, el país es el país. Cuando uno tiene que hacer televisión pública, nacional, tiene que hablarle al país. Y tiene que hablarle desde una perspectiva que no es la adhesión a un partido, al partido de gobierno, es la adhesión a una concepción de la Argentina, federal, justa, con justicia legítima, digamos, usando el término, con opinión democrática, con crítica, con debate. ¿Por qué la televisión pública tiene que ser el reino de la nada? El reino de las personas que no pueden decir la palabra Perón, porque si dicen la palabra Perón, el diario La Nación va a decir la televisión pública. Bueno, la Nación se cansó de hablar de Videla, ¿viste? ¿Qué va a hacer? En la televisión pública nuestra hablamos más bien de Perón, de Agustín Tosco. Tendríamos, ¿no?, que hablar. Por ejemplo, hoy tendría que haber, espero que lo haya en algún momento, un especial de la televisión pública para homenajear a Agustín Tosco, a Tirio López, a los grandes combatientes del Cordobazo. ¿Por qué no hay eso? Porque van a decir que es lo mismo que la vacuna rusa, que queremos meter el comunismo a través de la... Yo creo que esas cosas no funcionan. Esa defensiva, esa culpabilidad, esa autoculpabilización nuestra es una muestra de debilidad que no deberíamos hacer. Bueno, y después Sí. está, en la comunicación está también los programas que son nuestros, los programas que defienden lo nuestro, que también podríamos entrar en un debate largo, ¿no? Porque a mí me parece que hay un recorte espectacularista, demasiado espectáculo, demasiado adjetivo, demasiado grito y demasiado poco argumento en esa esfera de la comunicación. Pero eso es más delicado porque seguramente todos somos televidentes de esos programas. Bueno, te transmito otra pregunta de Nélida Soto. Dice, siguiendo con el Córdoba se mueve por otro 29. ¿Cómo se puede caracterizar o considerar la Córdoba de hoy y su pueblo, política, social y de organización? Casi anti todo lo popular y comunitario. Sí, es una pregunta que para poder contestarla con autoridad tendría que haberme preparado un poquito. Pero voy a decir lo que... Esta es una conversación de amigos que están tomando una cervecita, no una conferencia historiográfica sobre Córdoba. Yo creo que Córdoba es una provincia muy particular de la Argentina, porque si uno piensa dónde está el conservadorismo más rancio y la visión más clerical, pro-militar, a ver, el golpe contra Perón nació en Córdoba. La reforma universitaria también nació en Córdoba, pero nació porque en Córdoba había una estructura feudal, oscurantista de la universidad como no había en ningún otro sitio del país. Córdoba yo la pienso, tengo amigos que han escrito con mucha solvencia sobre el asunto, yo me meto en un tema del que solamente puedo hablar por la experiencia de los diálogos y de algunas lecturas. Córdoba es una provincia muy polarizada, Córdoba es el oscurantismo clerical, la reacción, la cosa conservadora al máximo, y es minoritariamente ahora, y yo creo que casi siempre minoritariamente, también una provincia revoltosa. La reforma universitaria bien podría haber nacido en la Universidad de Buenos Aires, pero nació en la Universidad de Córdoba, que era donde más anquilosada estaba la estructura de dirección y la estructura ideológica de la universidad. Entonces, Córdoba es una cosa... yo creo, claro, en los últimos tiempos ha habido una especie de control ideológico político de la provincia, bipartidista, y en común el PJ cordobés y la Unión Cívica Radical cordobesa consolidaron una visión de una Córdoba patricia, el cordobesismo, la idea de que, y basado además en una idea de lo antibonaerense. Ellos dicen que es antiporteño, probablemente, además existe eso, ¿no?
Yo una vez estaba en la Universidad de Córdoba, me invitaron a cenar y a conversar unos amigos que me invitaron, ¿no? Entonces, había sido en esos días el hecho de que el equipo, el Belgrano de Córdoba, había conducido al descenso a River. Entonces salió en la conversación el tema y le digo, pero ¿y los hinchas de qué sé yo, de Talleres de Córdoba o de Racing de Córdoba festejaban junto a los de Belgrano, que son tan enemigos? Y entonces uno de ellos me mira, me pone cara así seria y me dice, lo que pasa es que vos no sabes cuánto lo queremos a los porteños. con tal de perjudicar a los porteños, los tipos pueden hacer cualquier cosa. Yo creo que hay también razones históricas. Ahí hay el caso de una provincia de la que nosotros llamamos del interior del país, que no cree que sea en el interior del país, cree que ahí nació la cultura argentina, y no sin razón, y no con argumentos. Entonces, Córdoba es la tradición conservadora, y Córdoba, especialmente desde los 60, también fue cuna de una tradición hermosa de la revolución. Y ahora habría que encontrar cómo... Tradición conservadora. Sí, sí. Realmente de los 60 también fue cuna de una tradición hermosa de la revolución. Y ahora habría que encontrar cómo... Tradición conservadora. Sí, sí. Realmente de los 60 también fue una tradición hermosa de la revolución. Y ahora habría que encontrar cómo presión conservadora. Está trabado. Alguien se trabó el micrófono, sí. Te leo otra pregunta. A ver. Sí. Reiterando la frase de que Córdoba no es conservadora, deben querer decir. Sí. Alguien se trabó el micrófono, sí. Otra pregunta. Ahí podemos... Hola, hola. La frase de no es conservadora, deben querer decir. Sí. Alguien se trabó el micrófono. Ahí podemos... Hola, hola. Edgardo, ¿me escuchás? Yo escucho perfectamente. Te leo otra pregunta. Algunas son reflexiones. A ver si puedo seguir el hilo del chat. Bueno. Hay una que miré que me interesaba. A ver, el tema de la si vos las vas degradación, mirando, mejor, dale. de la degradación del debate político. ¿Habla alguien ahí? Puede ser. Fíjate si hay, porque me interesaba meterme en eso. Fíjate si la podés encontrar. Bueno. Acá, de Ernesto Ferreira, dice, hola, quería invitar a Edgardo a una reflexión sobre la degradación del debate público y político en general y de qué modo puede revertirse el proceso, si es posible, frente al terraplanismo e irracionalismo imperante que lo berretean cotidianamente. Saludos a todos y gracias por la invitación. Bueno, es una pregunta que desgraciadamente tengo que decir que yo no tengo una respuesta. Pero es una pregunta linda porque me obliga a pensar qué decir frente a esa pregunta, porque a mí me atormenta eso, porque además estamos frente al peligro, no frente al peligro, frente al hecho de que algunas expresiones de programas que pretenden discutir con el terraplanismo y con la derecha irracional, también recaen en cierta simplificación y en cierta reducción de las cosas, ¿no? Es decir, o sea, ellos gritan y nosotros gritamos. Y gritamos nosotros con menos micrófonos, con menos amplitud. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo por revisar la línea comunicativa nuestra. La línea comunicativa de ellos, vamos a tener que tratar de cambiarla a fuerza de ganarles elecciones y a fuerza de arrinconarlos políticamente. Otra no hay, porque no hay gente que esté predispuesta para los argumentos. Yo, en algún tiempo, me encontré en fiestas de amigos comunes con Fernando Iglesias. Pero si a mí vos me decís, mirá, hacemos un debate con Fernando Iglesias, yo no voy a un debate con Fernando Iglesias. No voy a un debate con Fernando Iglesias porque Fernando Iglesias no es una persona con la que se pueda debatir, es un enfermo mental.
debería ser tratado como tal, con una sistemática vigilancia médica y demás, porque es un irresponsable, un inimputable. Ahora, nosotros creo que lo que tenemos que hacer es evitar que nos arrastren a ese registro. Nosotros tenemos que ser las personas que le hablamos al tipo que está tranquilo en la mesa tomándose una cerveza y no al loco que quiere, o al loco nuestro que quiere matarlos a todos, a ellos, o al loco de ellos que nos quiere matar a nosotros. Eso hay que excluirlo del debate. No excluirlo porque sí. Hay que hablarle a un potencial escucha que puede ser de derecha, de centro, de izquierda, peronista o antiperonista, pero que tiene grados de razonabilidad. Apelar a lo razonable, apelar a la experiencia real, apelar a la historia, apelar a los argumentos, apelar a mover la cabeza, apelar a las cuestiones espirituales, a la sensación, al sentimiento del amor, de la solidaridad. Yo no creo que se gane a los gritos este debate. Yo no creo que se gane a los gritos y menos que se gane con adjetivos. Este es un delincuente, el otro es esto, el otro... Entonces termina siendo una pelea donde nosotros decimos que ellos son delincuentes y ellos dicen que los delincuentes somos nosotros. En el medio, el que está fuera de esa especie de jungla no entiende nada y siente que no le están hablando a ellos. Porque las personas quieren que alguien diga cómo habría que solucionar el problema de los precios, por ejemplo. Entonces ahí entonces invitamos a gente que tenga autoridad para hablar del tema y organizamos una conversación que incluso los convide a ellos, los invite a ellos a hablar. Porque nosotros no tenemos nada que perder en un debate de ideas legítimo. No tenemos por qué recaer en el intercambio de insultos, porque el intercambio de insultos es un ruido. Los nuestros se entusiasman cuando los periodistas insultan a Macri, y los macristas se entusiasman cuando la televisión totalmente mayoritaria nos coloca a nosotros en el lugar de los corruptos, de los indeseables. Entonces se forma una especie de brecha, de pilar, que por ahí no circula de un lado para el otro la argumentación. Yo voy a dar el ejemplo de un comunicador que además es amigo mío, fue alumno mío en la universidad, que se llama Leandro Santoro. Ese es un tipo que aprendió. No solo que aprendió, sino que se dedica a aprender sobre esos temas. Un tipo muy estudioso, muy formado, y que se dio cuenta de que hay una herramienta que no está bien utilizada. Que nuestro lenguaje, nuestro discurso está demasiado concentrado en las personas que ya están. A él también le pasa, no es que sea un virtuoso que no tiene ningún defecto, pero él lucha contra eso, trata de hablarle al tipo que está fuera de ese microclima envenenado que han logrado crear. Yo no creo que los gritos, no creo que los insultos, no creo que las descalificaciones aporten nada a esa conversación, y creo que el sistema de medios está muy metido ahí. Sería el momento, ya que hablamos de la televisión pública, para instalar, yo no sería el más indicado para sugerir qué tendría que hacer ese programa, pero yo diría, si me preguntaran qué tiene que hacer, tratar de llevar al set televisivo una conversación razonable entre argentinos y argentinas que están disputando sobre cómo es la vida, cómo es la sociedad, cómo es la política. Darle lugar con el único límite de no llevar desaforados, no llevar Fernandos Iglesias. Eso no, porque eso es... Si a vos te toca pongámosle una conversación con Fernando Iglesias, que de por sí es imposible tener una conversación con Fernando Iglesias, porque él, al primer argumento que vos le tiraste, insulta y miente sobre tu persona y puede decir cualquier cosa. Eso hay que excluirlo. Y también, no voy a hacer nombres, pero hay algunos de los nuestros que cualquier tema que se hable se colocan en el lugar del juez universal, el juez moral, y descalifica a todos los que no están de acuerdo con él. Es más raro eso, ¿no? Yo no encuentro un Fernando Iglesias del lado nuestro, pero puede ocurrir. Puede ocurrir además que te lleven a esa cosa, pero vos qué me venís a decir. Hay una cosa que en la retórica se llama argumento ad hominem, ¿no? Argumento ad hominem quiere decir que no se argumenta sobre la cosa,
sino se argumenta sobre la persona que dice algo sobre la cosa. Entonces el tipo desarrolla una teoría sobre, pongamos que es un liberal y dice, yo prefiero un Estado chico porque me baso en la necesidad de la libertad de los individuos y que la libertad de cada uno encuentre su límite en la libertad del otro. Y el nuestro, pongámosle, le dice, ¿y vos qué hablás si te quedaste con toda la guita de Vicentín? Por ahí es cierto que se quedó con la, pero no tiene nada que ver con la conversación. La conversación tiene que crear una escucha que le interese lo que se está hablando. Si vos cuando alguien tira un tema, el tema del precio de la carne, y del tema del precio de la carne vos saltás a decir que el tipo espiaba, que como parte de la mesa judicial espiaba a otro, y entonces no tiene derecho a hablar sobre el tema de la carne, no se saca nada de eso. No se saca nada de eso. Y a eso nos han ido llevando de alguna manera. Nos han ido llevando. Yo digo algo, ¿no? Al programa en el que yo estaba lo acusaban de escrachar periodistas, de ser malos colegas, porque hablábamos mal de los periodistas. Yo no sé, por ahí alguna escena aislada me refuta de lo que voy a decir, pero nosotros no hablábamos de las personas. Yo nunca dije Jorge Lanata es esto, o Longobardi es lo otro. Nunca entramos. Yo creo que nunca entramos. Por ahí alguna escena puede mostrar lo contrario. Pero el esfuerzo era ver de qué se estaba hablando y qué teníamos para decir nosotros sobre aquello de lo que se estaba hablando. Creo que hay que aprender a conversar, que nos han metido, los aparatos mediáticos dominantes, hegemónicos, nos han metido una manera de conversar que no nos sirve. No hay que entrar en eso, hay que sostenerse en los argumentos. Hay que sostenerse en los argumentos y en las apelaciones morales y culturales que son nuestra base fuerte. Los insultos no son la base fuerte nuestra, aunque estén basados en investigaciones judiciales, ¿no? Pero no son la base fuerte. Te leo otra reflexión y pregunta, dice Adriana y Hugo, ¿es solamente un problema de comunicación o bien falta una mesa de debate y consenso entre los diferentes espacios del Frente de Todos para que se sientan parte del gobierno y salgan a comunicar y defender las políticas públicas? Sí, estoy de acuerdo con la pregunta que tiene en sí misma una respuesta, una pregunta retórica. No se puede no estar de acuerdo con la segunda parte. No es un problema de comunicación. Lo que tenemos nosotros no es un problema de comunicación, lo que tenemos nosotros es un problema político. Y es un problema político delicado, porque ahí quiero decir que en la concepción que tiene el presidente de la República no coincide con la mía, en el sentido de que lo que dije antes, ¿no? De que la televisión pública se tiene que dedicar a las cuestiones culturales y no tiene que meterse en política. Yo estoy de acuerdo que la televisión pública no tiene que hacer propaganda política y mucho menos propaganda política del gobierno. Pero en la televisión pública y en todas las ramificaciones de los lugares donde el Estado influye, tiene que estar muy preocupado sobre cuál es el mensaje que le llega al ciudadano y a la ciudadana argentina sobre qué país estamos viviendo, qué cosas tendríamos que perseguir en nuestro país, qué cosas tendríamos que lograr en nuestro país, y poner debate y poner formas distintas, pero siempre en torno a grandes temas políticos. Acá hay un operativo del que nos han metido, todo este asunto de la grieta y qué sé yo, y el ataque a la comunicación, digamos así, cristinista, tiene un sentido muy nefasto, porque el sentido que tiene es, no hablemos de política, pero mientras tanto, ellos no hacen otra cosa que hablar de política. Ahora, cuando ellos insultan, cuando ellos rebajan, cuando ellos hacen, como decía uno de los mensajes, terraplanismo, parece que no hablaran de política. Y si alguno de nosotros sale a defender una visión distinta, ahí está el de 678, el de carta abierta, ¿no? La visión de que ellos son la normalidad. Pero yo coincido, no quiero perderme en disquisiciones. Primero el problema no es comunicativo, el problema es político, el problema es de un proceso de definiciones todavía no terminado, no madurado sobre hacia dónde queremos llevar al país. Porque desde el momento que somos el Frente de Todos y hay fuerzas heterogéneas,
que incluso han manifestado esa heterogeneidad de modo muy enérgico en los tiempos de Néstor y de Cristina, tenemos que caminar por un sendero acotado y no quejarnos, porque gracias a esa heterogeneidad pudimos recuperar el gobierno y evitar lo que solamente imaginarnos nos da, a mí por lo menos me da vértigo, que es una segunda etapa de Macri en el gobierno. Ustedes imagínense que sin el Frente de Todos, no sé qué hubiera pasado, pero que hubiera pasado que gane Macri. Las conversaciones, los dolores más entendibles que hoy tenemos serían nada alrededor de cómo estaría la Argentina, en medio de la pandemia con Macri, con las políticas de salud de Macri, con las políticas públicas de Macri. Bueno, mejor dejémoslo como una ficción, como una ficción. A ver, alguien se filtró. A ver, te leo otra reflexión, Edgardo. Sí. Bueno, alguien ahí mencionaba que Córdoba, el tema de Córdoba y si el kirchnerismo no dejó un poco como referente en Córdoba a Jaime, ¿no? Si no quedó un poco de lado. Dice, habría que reconocer que el kirchnerismo no tuvo una estrategia consistente de incorporación de Córdoba. Recordemos que el referente del kirchnerismo era Jaime. Es probable, pero también el kirchnerismo, bueno, Jaime es todo un tema, dejémoslo el tema Jaime, porque Sí, entrar en una situación tribunalicia muy compleja, pero también el kirchnerismo tuvo en su primer momento con la transversalidad, tuvo relación con juez. juez. Sí, sí. Y bueno, el problema no son los nombres, el problema es que en Córdoba no se pudo construir una referencia política de masas. Yo no creo que sea un problema de la selección de cuadros que pueda hacer Néstor Kirchner. Porque la selección que hizo Néstor o la selección que después hizo Cristina, siempre se sostiene en las realidades provinciales. Y algunas realidades provinciales, desde el punto de vista político-cultural, eran peor que las de Córdoba. Y en Formosa, por ejemplo, nosotros tenemos una política muy interesante de relación con un gobernador de la vieja guardia peronista, como Gildo Infran, de la vieja guardia caudillista, pero es una relación muy provechosa y políticamente muy sólida. Entonces, yo creo que Córdoba, insisto, es un problema. Córdoba y tal vez Santa Fe, especialmente Rosario, son dos problemas para el poder nacional, porque el poder nacional, como se sabe, Dios está en todos lados, pero atiende en la capital federal. Entonces hay también de parte de los porteños, yo lo digo tranquilo, pues soy de Aedo, soy del conurbano, un sentimiento de centralidad y de superioridad que complica. Néstor no era porteño. Néstor, cuando lo eligieron presidente, tuvo que, gracias a Alberto Fernández, según cuentan amigos comunes, aprendió el nombre de los bares, aprendió a hacer cita en los bares del centro de la ciudad porque él no tenía ni idea de la ciudad. Cristina sí tenía, Cristina era senadora y conocía todo eso muy bien. Y la Argentina tiene esa peculiaridad de un país federal que no es federal. De un país que es federal por la diversidad, por la pluralidad, por la multiculturalidad de sus tonadas, de sus acentos, de su música, de su folclore, todo eso, ahí la pluralidad no deja ninguna duda. Pero cuando se trata de la hegemonía de aquello que el mundo conoce como la Argentina, los porteños son una plaga. Digo son porque, insisto, yo soy del conurbano, pero los porteños son una plaga en ese aspecto. Porque cuando escuchamos, dice, en España dice que los argentinos son presumidos, fanfarrones, que se creen los mejores del mundo, están hablando de los porteños, no están hablando de los argentinos. Y los porteños que tienen ese rasgo, y ahora me pongo del lado de los porteños, también tienen una cultura importantísima en América Latina, nada menos que el tango, nada menos que Carlos Gardel, nada menos que Jorge Luis Borges, que los grandes poetas, qué sé yo. Yo creo que aprovecho para meter un tema que creo que puede validar esta conversación que estamos haciendo desde este punto, porque tenemos que construir un país federal.
Tenemos que hacer, en la agenda constitucional, no solamente política partidaria para este periodo, sino en la futura constitución que tiene que regir la Argentina, tiene que haber un federalismo más explícito, más desarrollado y más exigente. Este país se malformó como resultado de las luchas de clases y de las luchas políticas de su constitución como nación, del predominio del puerto. No puede ser no puede ser que haya familias que no tienen techo en un país que tiene centenares de miles de kilómetros de espacio vacío. Eso si viniera un extraterrestre a estudiar el fenómeno en Argentina, diría, che, pero ¿cómo es que hay gente que toma casas, que toma terrenos porque no tiene dónde vivir? Y la Pampa Húmeda, que es el lugar más rico, está entre los lugares más ricos desde el punto de vista territorial del mundo, tiene el 90% vacío. O sea, hay algo ahí, y no es un fenómeno de confusión y de error. Cuando la Constitución peronista de 1949 habló de la propiedad de la tierra y habló de la propiedad privada, le puso límites al arbitrio de los propietarios a resolver sobre sus fundos. Y esa Constitución fue derogada no por la aplicación del artículo 30 que habla de la reforma de la Constitución, sino por un golpe militar y un bando militar. Esa es la historia. La historia de la Argentina es una historia muy cruel en materia de antifederalismo. La historia de la imposición de la centralidad porteña. ¿Qué es la centralidad porteña? Su nombre lo indica. La centralidad porteña es la centralidad del puerto. ¿Y qué es la centralidad del puerto? Es la centralidad de los comerciantes, de los contrabandistas de la vieja época, contrabandistas con Inglaterra, y de los propietarios de la tierra de la llanura pampeana, que están todos acá. Cuando uno dice el puerto son los porteños. El puerto es el sitio simbólico del poder sobre la tierra y sobre los medios de producción en Argentina. Ustedes saben que los propietarios de tierra en la provincia de Buenos Aires, que yo supongo que a esta altura debe ser el 75-80% del territorio de la provincia de ellos, no pagan impuestos en la provincia de Buenos Aires. Tienen radicado su domicilio fiscal en la ciudad de Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires está el Poder Ejecutivo, están los diputados, están los senadores, están los jueces, están los medios de comunicación, están los propietarios de tierra, los grupos financieros, los bancos. Es un país inviable así la Argentina. Es un país inviable y el odio antiporteño y el enfrentamiento entre la capital y las provincias, el cordobesismo, la locura de este muchacho Cornejo que dice que Mendoza se va a segregar del país, todo eso está alimentado, está facilitado, está habilitado por una versión del federalismo que no tiene ninguna apoyatura. Alberto tuvo esa idea todavía, no sé si se puso algo en marcha, esa idea de la capital que circula, que se hacen reuniones. Bueno, alguien puede decir, bueno, eso es puro show. Bueno, pero hagámoslo, hagamos la reunión de gabinete en Tucumán, otra reunión de gabinete en Entre Ríos, hagamos palpitar la presencia de una Argentina que no es solamente, porque después, ¿a dónde lleva? Lleva a esto que alguna pregunta motivaba por ahí, ¿no? Esta idea de que en la zona norte de la ciudad de Buenos Aires se ha enquistado una subclase, una lumpenburguesía. ¿Vieron que se habla del lumpenproletariado? Yo creo que ahí hay una lumpenoligarquía o una lumpenburguesía que no entiende el mundo sino a partir de sus locuras y de sus apetencias. Que no entiende que haya gente que vive distinto, que piensa distinto, que tiene otros hábitos, otros consumos, otros sueños. Creen que son el país, y además de creer que son el país, son la prolongación de París en Argentina, la prolongación de Londres, son el sueño frustrado de una oligarquía que nunca fue oligarquía, en el sentido aristotélico de la palabra, porque la oligarquía es la deformación de un modo de poder que es la aristocracia, los buenos, los sabios, los notables. Estos tipos no son notables en nada. Los Blanco Villegas no son notables salvo en los Blanco Villegas, todos los Menéndez Betty, los Brown Menéndez, todo eso. Lo único notable que tienen es la forma desprejuiciada con que chorearon la tierra.
en alianza con los milicos en la guerra contra los pueblos originarios y en el manejo grosero del Estado argentino para acumular ganancias en un sector chiquito, que ¿por qué pudo hacerlo? Porque estaba absolutamente casado con los intereses del imperio inglés primero y ahora con los intereses del imperialismo norteamericano, que son los que sostienen eso, porque son el puente que permite las super ganancias norteamericanas, es el puerto de Buenos Aires y la propiedad de la pampa húmeda. Ahora, esto que estoy diciendo parece muy subversivo, muy de otra época, pero si no se habla de esto, yo creo que, por ejemplo, el problema de la vivienda no tiene ninguna solución. ¿Qué hacemos? Liquidamos al viejito que está poniendo en alquiler un departamentito que pudo juntar, que con eso vive, porque con la jubilación se muere de hambre, y entonces le vamos a achicar, vamos a controlar los alquileres, para favorecer con toda razón a la persona que le alquila el departamento al viejito. Pero al viejito lo matamos. Entonces es una pelea entre pobres, cuando el problema de la propiedad de la tierra es un problema de Estado, no es un problema de particulares. El Estado tiene que asegurar que a nadie le falte vivienda, que a nadie le falta una tierra donde vivir, porque eso es un derecho humano radical. Y creo que acá están jugando un papel muy importante y muy positivo todas las iniciativas de la alimentación, de las nuevas tecnologías alimentarias, de la agricultura familiar, de las formas asociativas más populares. Yo apuesto mucho a eso. Yo creo que hay que revitalizar, primero en los márgenes, pero después preguntar, che, ¿por qué tenemos tan poca tierra para hacer agricultura familiar si hay familias que tienen 40.000 hectáreas en el sur? Y muchas de ellas no son ni siquiera nacidas en Argentina ni tienen interés en Argentina. ¿No hay que tocar eso? ¿Desde cuándo no hay que tocar? Los países, vamos a tomar el ejemplo clásico de nuestra inspiración, que es Estados Unidos. Estados Unidos tiene la potencia que tiene por el reparto de la tierra y por la generación de una clase de farmers, de granjeros, que produjeron la riqueza de Estados Unidos. Estados Unidos es poderoso por la reforma agraria. Por lo mismo que cuando acá hablamos de reforma agraria, sale el diario La Nación y quieren meternos presos, porque dijimos reforma agraria. Nombramos lo que no se puede decir. Pero que vayan a Estados Unidos, que lo lean a Sarmiento, que lo lean a Alexis de Tocqueville, y estudien Estados Unidos de ahí. O sea, estamos sitiados por la mentira. Y encima tenemos un gobierno que cree que no hay que contestarle a la mentira. Perdón, esto último es un exabrupto. Te hago esta pregunta que Edu pregunta lo siguiente en relación a la gobernabilidad. ¿En qué situación de la gobernabilidad estamos, más allá de la pandemia? Si el gobierno de Alberto es suficiente para atraer y hacer lo que Cristina no podía. Bueno, yo no sé primero si el rol histórico de Alberto es hacer lo que Cristina no pudo. No lo pondría en esos términos. Yo creo que lo que Cristina y Alberto acordaron, y Cristina lo puso en su texto memorable de mayo del 20, es encontrar un punto de partida nuevo para una tarea que en el fondo es la misma. No hay una versión diferente. La versión sobre el proyecto alternativo al de los monopolios y al de la oligarquía es el de Cristina. Es el proyecto de Néstor y Cristina Kirchner, del cual Alberto Fernández es parte. Esa es la opinión mía. Después hay talantes personales, relaciones personales, mayor o menor pertenencia al sistema político, a la burocracia política. Hay formas distintas y temperamentos distintos, pero el proyecto es ese. Y Cristina, que fue la que tomó la decisión, consideró que una persona como Alberto, por razones de carácter, por razones de sociabilidad, por razones de experiencia en la negociación política, podía generar una posibilidad distinta, y estamos en el proceso de lograr eso, porque es cierto que no hemos avanzado gran cosa, pero esa ruta está, De hecho, hay cosas, ¿no? Porque se ha logrado diferenciar en la producción agraria un sector que está, no digo de acuerdo, pero sí flexible frente a los planteos del gobierno, se trabaja con sectores de la UIA, se trabaja con gobernadores.
yo no diría que eso que eso está estancado. Si yo tuviera que opinar con autoridad muy discutible, diría, me parece que hay que ir más a fondo en una cuestión que es la capacidad de control del Estado. Las capacidades estatales de regular el mercado. Ese es el título de una cosa débil del gobierno, pero que no creo que sea débil porque haya falta de voluntad, sino porque eso tropieza con la red de poder existente en Argentina. Vos tomás una decisión sobre cualquiera de esas cosas, sobre la propiedad de la tierra, sobre la distribución de los alimentos, sobre la ley contra el agio y contra la especulación, y tenés el tema formidable del Poder Judicial, que está en manos de ellos, como estructura. Después hay jueces que son, por supuesto, probos, pero como estructura de casta, el Poder Judicial trabaja a favor de ellos. Entonces yo creo que la transformación del Poder Judicial, yo creo que el Poder Judicial, si tuviéramos poder, habría que empezarlo de nuevo, habría que ponernos en comisión a todos, y después empezar a mirar los legajos. Para eso hay que tener las armas, el poder, es otro tipo de proceso que no es el caso nuestro. Pero yo quiero partir de acá porque de alguna manera esto que estoy diciendo me permite a mí mismo explicarme cuál es el drama. Hay formas de hacer lo que hay que hacer, pero esas formas generan tensiones, contradicciones, conflictos, que nadie sabe si estamos en condiciones de manejar. Entonces en política hay que moverse en una dialéctica entre lo que se quiere hacer y lo que conviene hacer en determinada circunstancia política. Porque si no fuera así, todos los días sería el tiempo de hacer una revolución en cualquier parte del mundo, porque el mundo es injusto, capitalista, colonialista, sexista, patriarcalista, en todos lados funciona así el mundo. Entonces, el razonamiento de cierta gente supuestamente de izquierda en el interior nuestro es, esto hay que hacerlo, porque si no se hace esto no vamos a... Sí, está bien, pero lo que hay que hacer no siempre se puede hacer en el momento que vos decidís que querés hacerlo. La política no es voluntad solamente, es voluntad y es relación de fuerza. Y lo que sí hay que hacer es que la voluntad contribuya a crearnos mejores relaciones de fuerza. Es decir, no el discurso conformista. Eso no lo vamos a hacer porque si no se pudre todo. Ese es un discurso conformista. Pero lo que no es un discurso conformista es decir, esto hoy todavía no lo podemos hacer, pero lo que hay que hacer es ir creando condiciones para hacerlo. Para darle el raje a la Corte Suprema hay que todos los días crear condiciones. Y hay que hay que utilizar todo el repertorio del más grande pensador de la política, que es Niccolo Maquiavelo, que tiene la mala prensa que todos sabemos. Niccolo Maquiavelo es como si fuera un pensador del 678, del siglo XVI. Porque como era mal llevado con los poderosos, y le explicaba al pueblo cómo eran realmente las cosas en los gobiernos, cómo eran los príncipes, le sacaron fama bueno, el tango, la poesía popular porteña está lleno de referencias desde el tango, sí, Cambalache, Maquiavelo. ¿Cómo es que dice? Maquiavelos y estafados. ¿Y quiénes son los Maquiavelos? Los Maquiavelos son los muleros. ¿Quién le puso esa fama a Maquiavelo? La Iglesia Católica de la época de las ciudades romanas. La Iglesia Católica, que era un poder feudal en medio de una Italia que se desarrollaba de la manera capitalista, apareció Maquiavelo y Maquiavelo, por supuesto, les pintó la cara de todos los colores y quedó, para la tradición católica que nosotros hemos heredado puntillosamente, como un personaje inmoral, ¿no? Los que se quedan con todas las riquezas son gente moral. Y los que dicen hay que empuñar las armas para sacarle la riqueza a esos tipos es inmoral. Entonces y yo creo que ahí el momento maquiaveliano de la política hay que aprenderlo, hay que aprenderlo. Hay que conversar siempre, que es como decía Theodore Roosevelt, el anterior a Franklin Delano, decía, yo creo que en la política, en la diplomacia internacional, hay que hablar con suavidad y con educación, pero por las dudas llevar un palo, llevar un garrote, no te olvides del garrote. Es decir, no hay una política exclusivamente basada en la persuasión. Yo no creo que nadie crea que hay eso, pero a algunos les gusta creer porque les es funcional a la carrera política.
Porque hay una cosa que es la carrera política, hay que entender esto. Y muchos compañeros de los mejores han hecho la carrera política. Pero la carrera política es la carrera política. ¿Qué quiere decir la carrera política? La carrera política quiere decir, ¿cómo hago yo para ensanchar un poquito más mi lugar adentro de este sistema? De la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, del gabinete, de las relaciones internacionales. Una búsqueda más bien de orden carrerístico. Como todas las profesiones tienen una... El tipo que es abogado tiene que aprender a ver cómo se gana el lugar en la disputa entre los estudios jurídicos. El político se va colocando, tiene ideas, porque lo que lo lleva a la política son ideas, son impulsos, son motivaciones, pero la política tiene un sistema de premios y castigos. ¿Y para quién van los premios y los castigos? Los premios van para los que se portan bien, para los que arreglan. ¿Esto cómo lo podemos arreglar, compañero? Y se puede arreglar, vos me das esto, yo te doy lo otro, cosa que está bien, hay muchísimas cosas de la política que se pueden resolver, yo te doy esto y vos me das lo otro. Pero hay cuestiones que no se resuelven así. Hay cuestiones que así no se resuelven, que se resuelven apelando al pueblo, eso también es Maquiavelo. Porque decía Maquiavelo, los grandes quieren oprimir, y el pueblo lo único que quiere es no ser oprimido, no ser dominado. Entonces el consejo de Maquiavelo al príncipe era que a los nobles los tuviera cortitos y lejos, y que se apoyara en los campesinos, en los artesanos, en la gente humilde. Y eso es la política popular de Maquiavelo y la nuestra también, es lo que le dijo Cristina a Alberto el día de la Asunción. No escuches lo que te dicen los grandes medios, escuchá a la gente, escuchá al pueblo. Yo creo que Alberto está en ese tren. Es una situación muy peleada, es una situación donde un día estamos contentos por una cosa y el otro día nos viene otra y nos pone triste. Yo, por ejemplo, estoy muy, muy preocupado por el tema del manejo de la vía fluvial del Paraná, de la cuenca del Plata. Creo que ahí estamos, hasta ahora estamos, todavía no se sabe, porque hay de todo. Hay quien dice que hay proyectos superadores, vamos a ver. Pero lo que predomina en la esfera del Ministerio de Transporte es una posición muy, no lo voy a calificar, ustedes entienden, una posición conservadora, una posición de no meternos con el poder de las cerealeras, de los grandes pulpos que manejan los recursos del país. Y eso es vital. Un país con la riqueza agraria y con la riqueza acuática, con la riqueza mineral que tiene la Argentina, entre otras cosas, hoy escribo algo de eso para el destape que sale mañana, es un país muy anhelado, muy apetecido. Las reservas de litio que hay en Argentina son las mejores, las más importantes del mundo. Y el litio es la base material de la nueva revolución industrial, de los autos que van a andar, los autos eléctricos. Dentro de 10 años la industria automotriz no va a tener nada que ver con lo que es hoy. Y Argentina es proveedora del recurso mineral fundamental para eso. Por eso vienen los norteamericanos y dicen, che, ¿cómo es esto que le compran vacuna a los rusos y a los chinos? ¿Se cree que estamos pintados nosotros, que ustedes pueden hacer lo que quieran? Así, en ese tono es. Yo no lo escuché, pero me lo imagino tranquilamente. Entonces, yo creo que hay que tener fe, porque hay que tener fe, entre otras cosas, porque Argentina fue el punto de inflexión, cuando todos decían que se había perdido lo acumulado en la década de los primeros años del siglo, y se perdió Brasil, y se perdió Ecuador, y se perdió Bolivia, y se perdió esto, y se perdió lo otro, apareció Argentina. Y después que apareció Argentina empezó a revertirse, no digo todo, en Ecuador no pudimos coronar, pero estuvimos cerca, y no sé qué va a pasar en Perú, porque por ahí en Perú tenemos una novedad linda. Entonces yo creo que hay que tener fe, porque aparte Argentina es un país, sus recursos naturales y sus recursos humanos, intelectuales, culturales, artísticos, son muy grandes, son muy importantes. Yo creo que una de las cosas que están tratando de quebrarnos es el orgullo de pertenecer a este país. Es la idea, Argentina no consigue vacuna, cualquiera consigue vacuna. Y vos averiguás puntualmente, y no es así. No es así. Chile tiene más vacunas que la Argentina porque compra vacunas de cuarta categoría. La Sinovac. Esa. Los chinos tienen esa, que es la baja, y después tienen la Sinopharm, que es la que tenemos nosotros. O sea, gran parte de esta lucha político-cultural consiste en enfrentar esta idea de desmerecernos como nación, de aprovechar
nuestra pretensión de ser multinacionales, superadoras de lo latinoamericano, de ser más parecidos a París que a Río de Janeiro o que a Lima, ¿no? Esa vieja cultura que es oligárquica, no es argentina, es oligárquica, pero que de alguna manera se ha ido trasplantando, ese es el mecanismo es ese, y después de eso se pasa a no existimos. ¿No ves que nadie, todos se ríen de lo que dice Alberto? Esas frases, yo cuando encuentro ese tipo de cosas digo, este personaje en algún otro país lo meterían preso por decir eso. Y no estaría mal. Edgardo, vamos a ir cerrando porque estamos ya en el lapso que nos hemos trazado, fijado. Te agradecemos un montón, estuvo re interesante. Nos quedaron preguntas de los compañeros que seguramente podemos retomar en otra charla, que con gusto nos encantaría que podamos volverte a tener de invitado. Son espacios muy, muy nutritivos y muy interesantes de pensar juntos y de escuchar. Los invitamos a todos a la charla que el 12 de junio tenemos otro café que lo va a dar José Edelstein sobre ciencia y política, y el 26 de junio Ricardo Arroskin, economía y pandemia y economía, como el año pasado. Ricardo es un amigo también de la casa. Ricardo es parte de la sociedad que tenemos con Amado Vudú. Aprovecho para eso una compañera pedía si podías difundir un poquito cómo ese grupo de reuniones son abiertas. Sí, mira, te explico rápido. Eso es una cosa con... Ricardo Aroskin y yo hacíamos unos cursos de coyuntura en el Parque Centenario. Y después vino la pandemia. Y justo cuando vino la pandemia, a Amado Vudú lo declararon en prisión domiciliaria, y ya habíamos hablado con él de que cuando él estuviera en condiciones se juntara, y se juntó Pablo Fondevila, se juntó Silvia Roites, y los jueves, de 8 a 10 de la noche, hacemos reuniones abiertas completamente. Hay un mangazo. El que puede poner unos mangos, pone, pero el que no pone y quiere venir, viene igual. Y de 8 a 10 de la noche, y la forma de acceder a eso, si tienen lápiz y papel a mano, o alguien que tenga y después lo difunde, es conectándose por correo electrónico a un lugar que es así: centro.análisis político, todo junto y sin acentos, @gmail.com. Ahí los va a atender un joven que se llama, una joven promesa de la ciencia política que se llama Juan Valerga, y les va a dar todas las coordenadas para que se incorporen a la reunión. Y los espero ahí lo estamos poniendo. Los espero porque son reuniones muy, muy lindas. La pasamos muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Edgardo, un gusto y bienvenido al MacNordó de La Plata, y otra vez nos gustaría volverte a Sí, invitar. eso no, gracias por tu generosidad. Eso no va a haber ningún problema. Bueno, muchas gracias por tu generosidad. Podemos Gracias. abrir los micrófonos, Horacio, y así lo aplaudimos. Sí. Excelente, gracias. Gracias, Edgardo, un gusto. Muchas gracias a ustedes. Sí. Muchas Gracias. suerte. Chao, saludos. Chao, Cuídense. chao. Chao, chao. Chao, hasta luego. Chao, chao.